Bueno, sean bienvenidos a este podcast de Hablemos de Liderazgo y hoy tenemos al invitado que es el creador del podcast, a nuestro hermano Juan Carlos Calderón. Juan Carlos, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por este tiempo que vamos a tener de Hablemos de Liderazgo y vamos a hablar de un punto bien importante del liderazgo y es cómo el liderazgo se puede fundamentar en sueños no imaginarios, sino en los sueños de Dios. Y cuando leí tu libro, El liderazgo depende, ¿de quién depende? Y a mí se me quedó fue la frase fue depende. No se me quedó de quién depende. No, yo digo que ese es el libro de depende. Cuando lo leí y que tuve el privilegio de tenerle como el crudo en mi correo, me llamó mucho la atención de un tema que hablaste que siempre lo hablábamos, pero no me imaginé que lo ibas a escribir, que era el Dios imaginario. Y una de las preguntas que tengo para ti hoy, en este Hablemos de Liderazgo, es cómo yo diferencio un sueño imaginario de un sueño de Dios. ¿Cómo hago yo esa diferencia? Porque a veces digo, este sueño es de Dios, y, o sea, a veces nosotros, los cristianos, tenemos algo bien particular, que todo lo espiritualizamos. Entonces, aunque no sea de Dios, digo, no, este es el sueño de Dios, y Dios está metido en el asunto, y Dios no está metido en ningún asunto, ni por ahí está Dios. Pero, ¿cómo diferenciamos un sueño imaginario de un sueño de Dios? Mira, lo más importante, y creo que la narrativa del libro va justamente en ese paseo, ¿no? De poder identificar, que una persona puede identificar en su liderazgo realmente si un sueño proviene de su propia mente o si un sueño proviene de Dios. Y creo que lo más importante que hay que identificar el día de hoy que una meta no es un sueño. Una meta es algo que tú puedas realizar con tus propias manos o con tus propias herramientas o con tus propias habilidades. Y yo no estoy en contra de las metas. Tener una casa es una meta, estudiar en la universidad es una meta. Eso está bien, pero cuando hablamos de un sueño, de una visión, es algo que tiene que tener trascendencia, ¿no? Un sueño básicamente tiene 4 etapas. La primera es la gestación, la segunda es el crecimiento, el tercero es los dolores de parto y el último es el alumbramiento. Cuando una persona crea sueños imaginarios, es decir, cuando en su propia imaginación o en su propia mente esa persona cree que Dios le está hablando, y todos sin excepción hemos tenido un Dios imaginario al cual hemos pedido cosas que ciertamente cuando hacemos esa oración sencilla y plana y ocurre alguna cosa que nos pareciera que está permitiéndonos avanzar, creemos que eso viene de Dios y no necesariamente tiene que venir de Dios. Los sueños imaginarios nos los inventamos nosotros desde nuestras propias emociones. Entonces, como el sueño es imaginario y está hecho basado en lo que tú sientes y te lo inventaste tú mismo, tú lo que tienes al final de la jornada, cuando el niño crece, es un embarazo psicológico, no hay nada ahí. Y el embarazo es psicológico porque es un embarazo emocional. Es algo que tú dices, esto va a pasar, esto va a funcionar, esto seguramente me lo dio Dios, yo voy a hacer todo lo que tenga en mis manos para alcanzarlo. Luego tienes unos dolores de parto y tienes unos dolores de parto que son realmente innecesarios porque eso no fue lo que te mandaron a hacer, eso te lo inventaste tú. Y cuando nace ese niño en el alumbramiento, nace un bebé raquítico porque no tiene espíritu, lo que tiene solamente son emociones de parte de la persona que se lo inventó. Lo terrible de esto es que ese niño raquítico no se puede alimentar sino a menos que la persona que se inventó el sueño esté constantemente encima del sueño, esté constantemente inventando algo para que esto funcione, empujando para que esto ocurra. Y cuando esa persona se muere o el soñador se muere, el niño se muere, el bebé se muere porque nunca pudo crecer del tamaño que tenía que crecer. Ahora, cuando tú tienes una relación íntima, real y personal, cuando tú tienes una relación con Dios verdadera por medio de Jesús, tú en tus momentos de intimidad, indistintamente de la forma en la que crees que Dios te puede hablar, porque Dios te puede hablar de muchas maneras, pero en la manera en la que tú sientes que Dios te habla particularmente, tú sientes instrucciones, entiendes instrucciones, sabes cuando una instrucción viene de parte de Dios. Y la principal característica entre un sueño imaginario y un sueño de Dios es que lo que te están pidiendo es imposible de realizar con tus propios medios. Esa parte me gusta porque muchas veces cuando espiritualizamos cosas que no vienen de Dios,
creemos que aplicamos métodos místicos como el pensamiento positivo. Ujú. Si me lo repito bastantes veces y pongo la fotografía ahí frente al televisor o frente al espejo, yo creo que se va a realizar. No, Y entonces cuando no pasa, nos sentimos frustrados o decimos, Dios no me habla, o esto no era de Dios, o yo me lo inventé. Y siempre yo digo, siempre hay una conclusión. O no era de Dios, yo me lo inventé, o si es de Dios y lo que tengo es que perseverar un poco más, porque si perseveras un poco más, sabes que es de Dios y se va a dar. Pero si no es de Dios, no importa cuánto le alimentes al niño, nunca va a crecer. ¿no? Y no solamente que no va a crecer, sino que una vez que, y no voy a volver a reiterar en el tema del sueño raquítico, pero una vez que tú entiendes que lo que se te está mandando a hacer no tiene sentido, por ejemplo, no creo que tenga sentido que yo te dijera, construye un arca por 120 años, porque va a llover y voy a destruir el mundo, y nunca ha llovido. Esa es una instrucción totalmente absurda. Pero cuando una persona entiende que lo que le están pidiendo es imposible de realizar, esa persona comienza a creer que lo que Dios le está diciendo es verdad, y el embarazo ya no es psicológico, el embarazo es espiritual. Mientras la persona está embarazada, está recibiendo herramientas en el espíritu de parte de Dios para poder hacer el alumbramiento. Cuando tiene los dolores de parto son solamente circunstanciales. Es decir, la persona sabe que lo que está viviendo forma parte de un proceso final para que ese sueño o ese bebé que tiene que nacer nazca en el tiempo correcto, con las condiciones correctas, y sobre todo que entienda que como es del tamaño de Dios, no lo vas a poder parir en condiciones naturales o en condiciones normales. Hablando del tamaño de Dios, que hay un capítulo en el libro que habla de el Dios imaginario. Uh-huh. ¿Qué es el Dios imaginario? El Dios imaginario es el Dios de nuestra mente. Ese es el Dios que yo llamo el Dios de Aladino, el Dios al que yo froto la lámpara y creo que Dios me va a contestar todo lo que yo le pido. Y entonces a veces nosotros estamos en nuestra mente irresponsable, creemos que Dios es un Dios que cabe dentro de una caja, que Dios es un Dios que cabe dentro de nuestro cerebro, que Dios es un Dios que responde conforme nosotros creemos que nos va a responder. Y lamentablemente de ese Dios imaginario nosotros lo que hacemos es que teologizamos nuestras experiencias personales, hacemos teología de nuestras experiencias. Yo te pregunto, Pastor Ronald, ¿cómo fue la última vez que Dios te habló? Y tú me dices, no, yo estaba en el carro manejando, camino a Orlando y wow, el Señor me habló. Entonces yo me voy a montar en mi carro y me voy a ir para Orlando creyendo que esa es la forma en la que Dios me habla. Y ese no es, Dios no habla así, Dios nos habla de todas las maneras y de maneras diferentes. Entonces ese Dios imaginario es un Dios irreal, es el Dios producto de nuestras emociones. Y tristemente hay muchos líderes que le oran al Señor, le piden a Dios cosas, y las respuestas que obtienen son respuestas emocionales de ellos mismos. Es decir, tú te preguntas y tú te respondes. ¿Será que hago esto? Y tu mente te dice, sí, sí lo tienes que hacer. Tú dices, Dios me habló. Y Dios me habló y vas por ahí hasta el final de tu gran muro donde te vas a enfrentar, porque ni Dios te habló, ni Dios te mandó a hacer nada, ni Dios te embarazó de nada, ni Dios te entregó una gran visión. Entonces, ese Dios imaginario se produce producto de las emociones del ser humano sin control. Y el único que puede controlar las emociones del ser humano se llama el Espíritu Santo. A mí me gusta esa parte porque siempre digo que como cristianos tenemos que tener una fe sobrenatural, pero no irracional. Tal cual. Y ese Dios imaginario es una fe irracional. Como ya compré una casa de 1.5 millones de dólares y yo no tengo ni un dinero ahorrado en el banco, pero bueno, Dios me dijo que me lo iba a comprar. Entonces, eso es una fe irracional, ese es un Dios imaginario. Y obviamente, si Dios te dijo que te lo vas a comprar, bueno, pues él va a ver cómo vas a obtener los recursos para hacerla. Normalmente, yo siempre digo que los sueños que nosotros tenemos, que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios o con el reino de Dios, son sueños de uno. Ahora, si Dios te dice, mira, tú ves que las visiones o muchas veces las cosas que Dios le mandó a hacer a las personas de la Biblia tenían que ver con el reino, con la salvación, con la restauración. Y hablando de eso, hay otra parte en el libro que habla del adulterio espiritual. Uh-huh. Y no puedo dejar de asociar a Oseas, el profeta Oseas, que Dios le dice que se case con Gomer, una prostituta, y le dice, cásate con ella porque así está mi pueblo. Y ten hijos. Y ten hijos, o sea, y tuvo 3 hijos. Y entonces, háblanos un poco sobre ese capítulo del libro del adulterio espiritual que a veces como hijos de Dios, como discípulos tenemos. Bueno, el adulterio espiritual simplemente, por ponerlo en palabras básicas, a veces es solamente obedecer a medias. La desobediencia a medias es desobediencia. Y cuando nosotros obedecemos a medias o hacemos la mitad de las cosas o hacemos lo que nos da la gana, sabiendo que tenemos una asignación de parte de Dios,
pues nosotros lo que somos unos adúlteros espirituales. Es decir, en lugar de tener una relación de vivencial con lo que Dios nos está mandando a hacer, nosotros hacemos lo que nos da la gana. Y entonces al hacer lo que nos da la gana, creamos para nuestro propio beneficio pequeños dioses que nos satisfacen personalmente el ego. Entonces digo, bueno, como escuchamos hace rato, como no me gradué en la universidad, yo no necesito ese título para nada, yo puedo ser un gran líder sin eso. Y nosotros nos automedicamos en medio del adulterio espiritual para justificar que los fracasos que estamos obteniendo fueron producto de cosas que nosotros quizás no necesitamos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos una instrucción de parte de Dios para hacer algo que tiene que ser lo suficientemente trascendental para que tenga un impacto en la eternidad, eso es lo que significa. Una visión no puede tener un impacto en la eternidad si esto no trasciende y no tiene que ver con la salvación o con las almas, sino tiene que ver con el proceso mediante el cual las personas se puedan arrepentir o llegar a los pies de Cristo. Si lo que te están mandando a hacer, vuelvo a decirte, solamente tiene un impacto en lo terrenal, eso es una meta personal que tú tienes que cumplir. O, en el peor de los casos, como eres un adúltero espiritual, lo que haces es que, en lugar de hacer lo que se te mandó, haces lo que tú crees que tienes que hacer solamente para alimentar tu propio ego, para que tú mismo te aplaudas, para que la gente te vea, para que la gente diga, wow, mira lo que está haciendo Ronald, mira lo que está haciendo Juan Carlos, mira lo que está haciendo fulano, para sacarte la foto en las redes sociales. Y la verdad es que le digo a todo el mundo y te pregunto a ti que estás viendo el podcast, ¿qué sería para ti más importante, que te aplaudiera un estadio o un auditorio con 80,000 personas por tus grandes logros o por tus grandes méritos, pero que Dios diera la espalda a eso que estás haciendo? ¿O que solamente Dios aplaudiera una sola vez por lo que tú estás haciendo y esas 80,000 personas que están en el estadio dijeran, no entiendo qué es lo que él está haciendo? ¿De qué tamaño es tu obediencia? Me quedo con una frase que dijo un gran líder que escuché ahora en la cumbre global, que decía que no importa de qué tamaño es tu papel, solamente haz lo que te mandaron a hacer. Y para Dios serás exitoso. El papel de Jeremías era predicarle al pueblo. Y Dios le dijo, y el pueblo no te va a escuchar. Pero ese era su papel. El papel de Juan el Bautista era anunciar la venida de Jesús y abrirle el camino a Jesús, y no tuvo un ministerio exitoso. Entonces a veces lo que es éxito para el mundo no es éxito para Dios. Pero lo que es éxito para Dios muchas veces no es éxito para el mundo. Pero quiero decirte que eso es lo que va a valer en la eternidad. Oye, Juan, gracias por ese hermoso resumen y por esas preguntas que pudiste contestar del libro. Quiero recomendarle el libro Depende, de quién depende el liderazgo. Está en Amazon, en todas las plataformas. Y para los que están acá, pues en vivo, pues también está conectado ahí. Hay un link, también va a haber un link del libro ahí. Usted se puede conectar. Y gracias, Juan. ¿Tienes alguna frase con que terminar este podcast? Tu liderazgo depende de quién dependas. Gracias, Juan. Será hasta una próxima conexión.